Empezó a haber todo un movimiento subterráneo de un pensamiento de derecha que en aquella época era casi ser un delincuente, sí, denominarse de esa manera. Pero hoy las redes son tan importantes que hasta los programas de televisión tradicionales comentan lo que ocurre en las redes, o sea, corren detrás de lo que pasa en las redes. Y con esas redes sociales, yo tengo 49 años, pero un chico de 20 nació con esas redes. Claro. Y ese es el chico de 20 que votó por Milei. Es decir, y que llevó al padre a votar por Milei. Papá, sí, vos, el abuelo, la bisabuela, se la pasaron toda la vida rezándole a San Perón. Sí. Y además el cambio piramidal, porque los que mayormente apoyaban esta nueva tendencia, este nuevo paradigma ideológico, eran los jóvenes, que en la pirámide electoral son mayoría. Exacto. Entonces, exacto, cuando el kirchnerismo baja la edad para que el joven vote, no a los 16, sino no a los 18, sino a partir de los 16, creyendo que con eso ampliaba su base de datos, como se dice popularmente ahora, se pegó un tiro en el pie. Exactamente. Porque esas nuevas generaciones ya venían desconfiando del relato oficial y la terminó capitalizando el presidente Milei. Pero el tema particular de la ideología de género, que es por el cual yo fui blanco de ataques, sí, esto fue como consecuencia de un libro que yo publiqué con Agustín Laje en el 2016, 8 años, sí, sí, plagado de citas y documentos en donde yo cuento cosas que tienen que ver no con la prohibición de una conducta en absoluto, no con el irrespeto a la persona que lo practica en absoluto, sino con una advertencia. Vos de tu vida podés hacer lo que quieras, lo que te plazca, mientras no dañe derechos de terceros. Exacto. Es tu libertad personal. Ahora, conste que hacer lo que vos querés trae consecuencias. Bienvenidos a Locos en la Ciudad, nuevo lunes, buen comienzo de semana para todos. Y bueno, hoy un programa súper especial. Primero, bueno, los quiero saludar, darles mi Instagram, Santiago Bermúdez Medios, para que se comuniquen conmigo. Y gracias por estar todos los lunes ahí. Bueno, como les decía, hoy un programón, porque tenemos a un escritor, conferencista y abogado, el gran Nicolás Márquez. Nicolás, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Santiago, bueno, muchas gracias por tan generosa presentación. Estás generando una expectativa que después puedo desilusionar a la gente. Gracias. No, yo sé que no, que va a ser un programón, así que gracias de nuevo por estar ahí. Muy amable. Bueno, Nicolás, a ver, desde tu primer libro, que fue en el 2004, sí, ¿no? La otra parte de la verdad, ¿es así? Sí, señor. Al día de hoy, ¿qué cambió en el pensamiento de los argentinos? ¿Qué crees que cambió a partir de ese primer libro hasta ahora? No, hay un cambio brutal por un montón de razones. Primero porque empezó a haber todo un movimiento subterráneo de un pensamiento de derecha que en aquella época era casi ser un delincuente, sí, denominarse de esa manera. Y hubo un bombardeo ideológico, psicológico, multimediático, brutal, que fue tanto desde los medios de comunicación tradicionales como desde el aparato educativo, en donde uno era un sujeto pasivo. Uno recibía lo que decía el cronista en el diario, el periodista en la radio, el locutor en la televisión o el profesor en la cátedra. Y ahora, con este cambio de paradigmas, más un cambio generacional rebelde contra el status quo, que el status quo era claramente de inspiración progresista, y además con la tecnología actual que te permite tener acceso a un pensamiento alternativo y además contrarrestar y retrucar lo que vos estás acostumbrado a escuchar, eso generó todo un movimiento generacional juvenil, por sobre todas las cosas, en donde uno dejó de ser un sujeto pasivo para ser un sujeto interactivo. Uno puede interactuar con aquellos que te reventaron la cabeza a martillazos, y te podés pelear y los podés buscar. Antes, las personas que aparecían, las personas que tenían un lugar público en el periodismo tradicional eran como intocables, eran como gurúes. Exacto. O un político.
Eso ha cambiado rotundamente. Y por otro lado, los que tenemos esta manera de pensar como la que tengo yo, no teníamos acceso a los medios. Entonces nuestros medios eran las redes, que eran como marginales. Pero hoy las redes son tan importantes que hasta los programas de televisión tradicionales comentan lo que ocurre en las redes, o sea, corren detrás de lo que pasa en las redes. Y con esas redes sociales, yo tengo 49 años, pero un chico de 20 nació con esas redes. Claro. Y ese es el chico de 20 que votó por Milei. Es decir, y que llevó al padre a votar por Milei. Papá, sí, vos, el abuelo, la bisabuela, se la pasaron toda la vida rezándole a San Perón. Acá estamos, en el conurbano, en un piso de tierra y defecando en un balde. Bueno, basta. Porque el pibe ya sabe que hay otro mundo, otras posibilidades, que tiene otro futuro si se lo propone. Yo creo que hay un cambio. Milei es simplemente, ha sido tremendo el combate que él dio para cambiar esa mentalidad. Pero él no estamos asistiendo en la Argentina a un cambio de presidente, sino a un cambio de época. Un cambio de época que además repercute fuera de la Argentina también, desde ya, ¿no? Claro, y ese paradigma, ¿no? Esa nueva juventud que apareció, que como decimos, ¿no? ¿Cuándo se gestó? Digo, ¿en qué momento, no? Porque había como un paradigma que los jóvenes eran rebeldes y de izquierda, ¿no? Claro. Y hoy cambió totalmente. ¿Cuándo fue eso? A mí me parece que se fue dando en la medida en que aparecieron en escena actores influyentes que empezaron a estudiar, a ganar prestigio, porque antes se tenía el prejuicio de que el hombre de derecha era rústico, de que no tenía preparación, de que era primitivo. Entonces apareció modestísimamente el aporte que yo pude haber dado, lo que da Agustín Laje, apareció Javier Milei como el referente más explosivo e influyente de todos. Aparecieron varios y muchos influencers muy habilidosos y muy talentosos. Se fue dando una mezcla entre la rebeldía ante una hegemonía progresista que en algunos momentos llegó a ser agobiante. Se da además el otro aspecto dentro del combo, que es el cambio paradigmático tecnológico, donde uno puede poner su propio canal y ser su propio periodismo e influir en los teléfonos y en un sinfín de lugares donde antes no se tenía acceso. Y en tercer lugar, todo esto de esa explosión subterránea de cambio de mentalidad que estábamos dando varios para tratar de influir en la opinión pública, todavía no tenía una expresión política. O sea, vos podías influir en el público, pero el público seguía votando. O al macrismo, que era un centrismo híbrido, a mi juicio, yo siempre fui muy crítico de ese espacio. Y después todas las diversas corrientes de izquierda que el kirchnerismo fagocitó. Y cuando Milei decide pegar un salto a la política, confluye el cambio cultural por un lado y el cambio de oferta electoral por el otro. Claro. Exacto. Y además el cambio piramidal, porque los que mayormente apoyaban esta nueva tendencia, este nuevo paradigma ideológico, eran los jóvenes, que en la pirámide electoral son mayoría. Exacto. Entonces, exacto. Cuando el kirchnerismo baja la edad para que el joven vote, no a los 16, no a los 18, sino a partir de los 16, creyendo que con eso ampliaba su base de datos, como se dice popularmente ahora, se pegó un tiro en el pie. Exactamente. Porque esas nuevas generaciones ya venían desconfiando del relato oficial y la terminó capitalizando el presidente Milei. La pandemia, ¿no? Y todos esos encierros siniestros, ¿no? Y después este nefasto personaje que fue Alberto Fernández, que fue lo peor de lo peor, ¿no? Fue el peor presidente desde la vuelta de la democracia, ¿no? ¿Te coincidís conmigo? Yo creo que ninguna duda cabe de que fue un pésimo presidente, pero yo no sé si fue el peor. ¿Por qué?
Porque acá hubo un modelo y un proyecto que duró 25 años, Ajá. que fue deteriorando al país en todos los órdenes, en todos los números económicos, en lo cultural, en lo institucional, en fin. Sí. El país se fue deteriorando. Y el último de todo ese deterioro es Alberto Fernández. Alberto Fernández toma posesión del cargo en un país que ya estaba devastado como consecuencia de las políticas a las cuales él adhirió y gobernó, porque fue jefe de gabinete muchos años, etcétera. Sí, exacto, Entonces, exacto. él ya agarra un país destrozado y por supuesto que sus políticas profundizaron esa decadencia y esa postración. Ahora, yo creo que hubo, es el presidente con el cual peor la pasamos, pero yo no creo que haya sido peor que Alfonsín. Alfonsín se fue con una hiperinflación, 6 meses antes huyó del gobierno en medio de un escándalo. Yo sé que la historiografía radical pretende erigirlo como héroe, como prócer, pero si uno mira el proceso de Alfonsín, fue una calamidad. Y el propio kirchnerismo, si uno analiza la corrupción que tuvo y cómo desaprovechó periodos extremos de bonanza donde entraban divisas con soja, con petróleo, con gas, con precios extraordinariamente fabulosos para la Argentina y para toda América Latina, la gente vivía mejor, es cierto. Pero eso fue un desparramo transitorio de bienestar coyuntural que no podía durar en el tiempo. Y si vos sos un gobernante responsable, aprovechás eso para implementar una política que ya te dispare a la Argentina con perspectiva de futuro. Sin embargo, se manejó desde la coyuntura. Entonces, Néstor Kirchner fue un tremendo desaprovechador de todo ese contexto tan favorable. Es difícil. Hemos tenido presidentes tan malos que me cuesta trabajo. A ver, Alberto Fernández me parece un sujeto repugnante. Primero porque es un delincuente, por lo que estamos conociendo de los seguros, y después a título personal, por lo que hemos conocido a raíz de sus vínculos de pareja, etcétera. Exacto. Pero en cuanto a presidente, me parece que fue uno más dentro de lo que ha sido una calamidad que ha sido el kirchnerismo, teniendo en cuenta que además tenía poco poder. Claro. Porque era un presidente títere puesto por la vicepresidenta, un fenómeno que en la politología creo que no se dio en ningún lugar del mundo. Y con respecto a Alfonsín, aunque no era presidente en ese momento, fue también el que ayudó a derrocar a De la Rúa, ¿no? En conjunto con Duhalde. Bueno, ¿no? Alfonsín, después de haber escapado del gobierno, en mediados del 89, yo creo que hay dos cosas que son muy dañinas que él hizo para el país. Una fue el pacto de la Constitución del 94 que hizo con Menem, donde Menem quería ser reelecto. Sí. Pero Alfonsín le dio la reelección a cambio de desnaturalizar la Constitución e incluirle leyes y tratados de derecho social y todo un andamiaje jurídico socialista que fue desnaturalizando en mucho una Constitución que no sería perfecta, pero que era una Constitución muy buena. Eso ya no lo tenemos. Claro. Y la Constitución es la ley fundamental de la nación. Y después, por supuesto, ninguna duda tengo, él fue, junto con Leopoldo Moró, junto con Duhalde, o sea, hubo ahí un contubernio de varios actores peronistas y radicales que contribuyeron al golpe de Estado. El último golpe de Estado no fue en el 76, fue en el 2001. Y también recuerdo que Alzogaray había dicho en ese momento, dejemos la Constitución que está y solamente modifiquemos el artículo de reelección y nada más. Creo que tenía bastante razón en lo que había dicho. Bueno, por supuesto, porque él sabía que si dejamos la Constitución en manos de estos energúmenos y todo lo que puedan hacer va a ser para empeorarla. La Constitución que tenemos, que hemos tenido, nos permitió realmente tener una tremenda prosperidad a la Argentina desde el 53, yo diría hasta el 43, 90 años consecutivos. Con errores, con desaciertos, con retrocesos, pero Argentina dejó de ser un desierto semianalfabeto en sus habitantes a ser un país que ya en los años 40 deslumbraba al mundo y albergaba al 20% de la inmigración mundial. Pero después vino la Constitución del 49, que es una constitución de constitucionalismo social, pero bueno, con visos fascistoides,
propios de la época, propios de Perón. Terrible. Y la Revolución Libertadora restituye la Constitución original, la del 53-60, Sí. pero le agrega un artículo muy polémico y muy extraño dentro del espíritu de esa Constitución, que fue el 14 bis. Está bien, es un artículo. Sí. Pero ya lo del 94 incluyó tratados internacionales que nadie conoce, lleno de artículos, le dio un rango superior, y son un montón de tratados y de una maraña que fue denaturalizando la Constitución del 94. Por eso, lo de Alzogaray es exacto. Es más, si hoy a mí me dicen vamos a hacer un llamado constituyente, conociendo yo quiénes son los que están en el Congreso, digo, no, esto va a ser una catástrofe. Claro. O sea, Alzogaray era un tipo que no logró tener predicamento popular, como sí lo logró Milei. Sí. Pero era un hombre tremendamente lúcido y que sabía anticiparse a los hechos. Por ejemplo, Sí. en el año 76, cuando todo el mundo clamaba que las Fuerzas Armadas tomen el poder para destituir a Isabel, Alzogaray escribió una nota en Clarín diciendo de ninguna manera hay que apoyar un golpe, porque después los peronistas y la clase política vuelve como víctima. Claro, claro. Que ellos solucionen el desastre que dejaron, que las Fuerzas Armadas no se conviertan en el chivo expiatorio ni los salven del desastre que crearon, que se ocupen ellos, porque después la sociedad va a venir a buscarlos, pero no como víctimas, sino como culpables. Exacto. Bueno, fue premonitorio, tuvo muchas ideas que obviamente no le prestaron atención porque no tenía el peso político, pero yo soy un tipo que admira, que lo rescata mucho Alzogaray en la historia. Hoy olvidado, pero yo lo recuerdo. Nicolás, vamos a ir a una pequeña pausita y volvemos, dale. Por supuesto, gracias. Seguimos en Locos en la Ciudad. Bueno, seguimos con el gran Nicolás Márquez. Nicolás, ahora te voy a llevar un poquito a lo que pasó hace... Ahora ahí te veo de nuevo, ahí está. Te voy a llevar un poquito a lo que pasó en este último mes y pico, más o menos, que fue como un raid mediático de que te atacaban en todos los medios, ¿no? No sé, los progres, ¿no? Por supuesto, pero digo, un canal, el otro. ¿Por qué se dio esto? ¿Qué te lleva a pensar por qué se dio esta situación? ¿Te referís a lo que pasó después de una nota que me hizo Ernesto Tenenbaum? Exacto, sí, exacto. Mirá, se han logrado destruir muchos mitos. Yo ahora escucho, todo el mundo está a favor del equilibrio fiscal, todo el mundo está a favor de cosas que antes nadie tomaba como algo válido, como algo positivo, era muy cuestionado. Hoy, en el aspecto económico, Milei decíamos, pero pasa que los jubilados no deberían ser, buscaban otros argumentos, pero hay un montón de cosas que hoy hay un consenso que se fue dando por un cambio de paradigma en temas económicos. Respecto de los 70 hay una gran revisión que también se ha avanzado muchísimo porque había una visión impuesta muy ideologizada. El propio gobierno el 24 de marzo hizo un video totalmente disruptivo, pero el tema particular de la ideología de género, que es por el cual yo fui blanco de ataques, esto fue como consecuencia de un libro que yo publiqué con Agustín Laje en el 2016, 8 años, plagado de citas y documentos en donde yo cuento cosas que tienen que ver no con la prohibición de una conducta en absoluto, no con el irrespeto a la persona que lo practica en absoluto, sino con una advertencia. Vos de tu vida podés hacer lo que quieras, lo que te plazca, mientras no dañe derechos de terceros, es tu libertad personal. Ahora, conste que hacer lo que vos querés trae consecuencias. Y las conclusiones que yo tomo en ese libro, en este caso hablemos de la homosexualidad, es que no es algo personal contra un individuo que tenga esa tendencia, sino contra el lobby, que hace propaganda, en ese momento era financiada por el Estado, era celebrada por el Estado, promovida a través de lenguajes no convencionales. Bueno, había todo un aparato. Y que pasa a nivel mundial también, ¿no? Sí, por supuesto. Había todo un incentivo. Y yo no los tenía en ese momento, en ese famoso
debate que tuve con Tenenbaum y su staff, donde yo exponía fuentes científicas de los principales ministerios de salud de los países del primer mundo, sobre todo Estados Unidos, además de fuentes de la propia ONU que incentiva esto, fuentes del Ministerio de Salud de Argentina, donde yo demostraba, porque yo todo esto en mi libro lo tengo a pie de página, todos y cada uno de los datos, cómo llevar adelante esa vida y ese ritmo de vida trae consecuencias muy negativas para la salud. Ahora, eso generó un escándalo, homofobia, discriminador, retrógrado. Sí, desde Ricky Martin hasta Jaime Bailey. Yo nunca me imaginé que iba a ser iba a generar semejante eclosión la nota. Ahora, ¿qué tienen en común todas estas opiniones? Tagliani, Flor de la B, bueno, un montón de personajes. Un raid terrible, ¿no? No, pero bueno, a ver, ahora, ¿qué tienen en común todas las críticas que me fueron hechas? Ninguna refutó un solo dato de todos los que arrojé. Ninguna, porque no me están refutando a mí. Están refutando al Ministerio de Salud de Canadá, al Ministerio de Salud de España, a la Universidad de Navarra, a la Universidad de Columbia, a la Universidad de Oxford, el Ministerio de Salud de Estados Unidos, el informe de la Unión Europea, de la ONU. De ahí me nutrí en todas las fuentes. Entonces, se enojan con el mensajero. Bueno, está bien, es parte de la libertad de expresión. No pueden atacar el mensaje de fondo en el cual yo me respaldé. Después vuelvo a repetir, porque además en el libro lo aclaro muchas veces, pues yo sabía, es un libro viejo, pero sabía que en algún momento me iban a tirar con toda la artillería. Que cada uno haga lo que quiera. Soy un defensor acérrimo de la libertad personal y un detractor acérrimo de que el Estado controle la vida en la intimidad. Por eso hoy reivindicaba la Constitución tradicional del 53. Sí. Del 53, cuyo artículo, creo que es el 19, donde dice que las acciones privadas de los hombres solo están exentas de la autoridad de los magistrados y solo reservadas a Dios. Me parece un artículo tremendamente sabio, siendo que fue inculcado a mitad del siglo XIX. Yo me aferro a ese artículo. Lo que yo estoy diciendo, esto es como una persona que se van a enojar con el ejemplo. Toma 3 botellas de whisky por día. Tenés la libertad de hacerlo. Ahora vas a tener desarreglos en tu vida personal muy importantes y muy graves. Entonces, que el Estado esté incentivando, no el deporte, sino que te tomes 3 botellas de whisky, me parece una imprudencia y una irresponsabilidad. Hay que decir cuáles son las consecuencias de hacer eso. No hay que prohibirlo en absoluto. Pero bendecirlo, financiarlo y celebrarlo, yo estoy en desacuerdo. Y bueno, sí, eso me valió una tremenda catarata de repudio. Pero bueno, yo estoy digamos, no me molesta, lo tomo como natural. Hoy estaba escuchando en la comisión de libertad de prensa o de libertad de expresión, la cantidad de periodistas que se enojan porque hacen una nota y después los atacan en Twitter. Y bueno, así son las nuevas reglas del juego. Prefiero una libertad que pueda tener visos incómodos a un organigrama censurador que me diga qué tengo que decir, cómo lo tengo que decir y qué no puedo decir. Bueno, entonces yo defiendo siempre la libertad, aunque a veces me juegue en contra, porque a mí efectivamente esos días me atacaron con mucha saña. Bueno, hay que bancársela. Nicolás, es parte del juego. Bueno, nos queda un tiempito. Me gustaría que nos cuentes ahora, te vas a Ecuador, ¿no? Sí, a la Feria del Libro del 18 al 22. Buenísimo. A presentar este libro. Sí. Escribí con Marcelo Lucros, que es una biografía sobre el presidente Milei. Milei y la revolución que no vieron venir. Te vas a presentar ese libro espectacular que sé que está siendo todo un éxito y la verdad que te felicito porque hiciste una biografía de Javier, ¿no? Sí, bueno, tiene la primera mitad, que es la que yo escribo, es toda una biografía que incluye un reportaje de 2 horas que me dio el presidente. La segunda parte, que la escribe Marcelo, tiene que ver con el pensamiento filosófico ideológico de Milei, que es coincidente con el grueso de sus políticas de gobierno.
Porque hay gente, vos podés, con el presidente podés decir, yo no estoy de acuerdo con sus ideas, y es válido. Lo que ya es más difícil decir es, él estafó al electorado y no está aplicando lo que prometió. Eso es casi muy difícil de sostener, porque está haciendo, con el poco poder legislativo que tiene, todas las medidas que toma son coincidentes con lo que prometió en campaña. Bien. Después que vos coincidas o no, es otro tema. Exacto. Bueno, Nicolás, la verdad que súper agradecido. Después en algún otro momento haremos una nota un poco más larga porque quedaron un montón de temas, pero te quiero súper agradecer por estar ahí, por el tiempo, ¿no? No, el agradecido soy yo por la conversación, la pasé muy bien, te agradezco mucho y estoy a tu disposición. Gracias por todo. Bueno, muchas gracias, Nicolás, y que te vaya bien en Ecuador. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que, si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.